Grabar la clase para después subirla a través del campus para que la puedan visualizar cuando ustedes deseen. Entonces, buenas tardes nuevamente. Vi que realizaron la actividad que yo les subí al campus, así que les doy las gracias. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que son las herramientas neumáticas, ¿sí? Y también un poco de las herramientas hidráulicas, principalmente herramientas manuales, neumáticas, perdón, herramientas neumáticas e hidráulicas, manuales específicamente. Como igual que teníamos los tipos de elementos de herramientas eléctricas, acá lo que estamos hablando es de otro tipo de fuerza motriz. Empezamos con la fuerza motriz manual, la del cuerpo humano, y pasamos por las herramientas eléctricas, ¿sí? De conexión eléctrica, y ahora tenemos específicamente estas herramientas que utiliza como fuerza motriz, como elemento para realizar sus acciones, neumáticas y sistemas hidráulicos, ¿sí? En la parte de física, ¿vieron algo de hidráulica? ¿Algo de Pascal específicamente? ¿Pudieron visualizar algo o todavía no? ¿Alguien me quiere poner por mensajito? No hay problema. ¿Algo de elementos hidráulicos y neumáticos vieron o no todavía? ¿O alguno se acuerda de lo que era un sistema hidráulico o cómo funcionaba específicamente? ¿Sí? Si no, lo explicamos, no hay problema. Lo explico nuevamente, ¿sí? Así tenemos una pequeña base. Cuando hablamos de sistemas neumáticos, pero bueno, no lo hemos visto en otra materia. Bueno, perfecto, lo vemos acá, gracias Cristian. Cuando hablamos de un sistema neumático, significa que tengo un sistema que se acciona, su fuerza motriz es un tipo de elemento gaseoso, aire común, ¿sí? Fíjate, Flor, que tienen el micrófono, le pido por favor. Ok. El tipo de elemento de fuerza motriz es aire a gran cantidad de presión, a una elevada cantidad de presión. Este es el elemento de accionamiento que se utiliza, ¿sí? Lo vemos en cualquier tipo de obra, podemos ver los tipos de martillos neumáticos, en un taller o un tipo de destornillador neumático. Este tipo de herramienta es muy buena porque ejerce gran cantidad de fuerza, sino va a tener mayor cantidad de repetición, ¿sí? Realiza grandes cantidades de movimientos en periodos de tiempo muy corto. Y es un tipo de elemento que es inagotable. ¿En qué sentido es inagotable? Pensemos que el aire es inagotable, es un tipo de sistema abierto, ¿sí? Utiliza el aire del ambiente, lo comprime mediante pistones accionados por motor en un tanque para aumentar la presión de esa cantidad de elemento gaseoso, el aire, ¿sí? Mediante ese accionamiento pasa por mangueras de conexión, como tenemos casi los mismos problemas que teníamos con el tendido eléctrico de las herramientas eléctricas, y va hacia la herramienta, ¿sí? Vamos a trabajar en ese sentido. Y después tenemos por otro lado los sistemas hidráulicos. ¿Qué es un sistema hidráulico? Que vamos a hablar un poquito de Pascal seguramente. Un sistema hidráulico utiliza como fuerza motriz la comprensión de cualquier tipo de fluido incomprensible. Yo voy a comprimir a un tipo de fluido. Mayormente se utiliza hoy en día a un tipo de sustancia oleosa, un aceite, ¿sí? Un tipo de aceite, un tipo de lubricante se utiliza para comprimir. Tanto el sistema neumático como los sistemas hidráulicos tienen ventajas y desventajas, que también lo vamos a ver acá. En esas ventajas y desventajas también están los riesgos inherentes a ese tipo de herramientas muy específicas. Perdón, un poquito resfriado. Entonces, ahora voy a poner a compartir el PowerPoint, ¿sí? Para que lo podamos visualizar entre todos y lo voy explicando. Cualquier cosa que ustedes quieren que me detenga, si quieren abren el micrófono un segundito y me paran o me mandan un mensaje, no hay problema, me paramos para despejar cualquier tipo de duda. Te pido, Juana, que tenés el micrófono abierto, ¿sí? Así ya podemos empezar. Voy a poner a compartir la reunión, perdón, el PowerPoint, así lo podemos visualizar entre todos. Perfecto.
Perfecto. ¿El PowerPoint se puede ver correctamente y se me escucha correctamente? ¿Sí? ¿Perfecto? Genial. Lo hacemos otra vez de señas, ¿está bien? Genial. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Qué son las herramientas neumáticas que dijimos? Utilizan aire comprimido, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los tipos de elementos que componen un sistema neumático. Principalmente tenemos un compresor, mangueras de alimentación y un sistema transformador, ¿sí? ¿Cómo funciona este tipo de herramientas neumáticas principalmente? Piensen que hay un tipo de pistón que succiona aire del ambiente, lo comprime y lo almacena en un tanque de almacenamiento para mantener un tipo constante y continuo de la cantidad de caudal de aire que necesita esa herramienta. Yo no solo tengo que comprimir esa cantidad de aire, sino tengo que elevar esa presión a la presión que necesita la herramienta. Esa cantidad de presión debe ser constante, ¿sí? Fíjense, por favor, que creo que algunos dejaron los micrófonos abiertos. Esto pues, y también uno de los elementos más importantes que tengo en ese tipo de herramientas neumáticas es un tipo de elemento de control, un tipo de elemento de medición, ¿sí? ¿En qué sentido? Un tipo de elemento de medición que es los manómetros. ¿Dónde ustedes ven, sí, manómetros? ¿Alguien conoce lo que es un manómetro? ¿Sí? Un tipo de instrumento de medición de presión. ¿Saben lo que es un manómetro? Lo ven todos los días en cualquier tipo de lugar, cuando van a comprar, en unas cosas No, tengo la menor idea. ¿No? ¿No idea? Nada más. A veces cuando ustedes van a comprar a un lugar, que hay unos cositos rojos que se utilizan para apagar el fuego, los matafuegos, ¿sí? En la parte superior tienen un manómetro, un relojito. Ese tipo de instrumento de medición se utiliza para medir diferentes tipos de aires a presión, para medir cuál es la presión de ese aire, ¿sí? Y cuando el manómetro se utiliza para verificar la presión del gas de los sistemas refrigerantes. Porque tipo de aire acondicionado, cuando vienen a recargar, vienen que vienen con la garrafita, ponen los dos manómetros, los dos relojitos para verificar. Es un tipo de instrumento de medición, para medir presión de un tipo de elemento gaseoso. En este caso es muy importante que el sistema de compresor o el compresor, cuando vamos a un tipo de taller a inflar las ruedas de la moto, de la bici o del auto, cuando vamos a un tipo de estación de servicio, ven que tiene un tipo de manómetro. Por ejemplo, en muchos lados el manómetro de la estación de servicio es digital, ¿sí? Es para medir la presión de un gas. Y es muy importante porque yo tengo un tipo de herramienta neumática, ¿sí? Cualquier tipo de herramienta neumática, un destornillador, un martillo neumático, cualquier tipo de herramienta. Va a funcionar una determinada cantidad de presión de aire. Ahora, si mi compresor funciona adecuadamente, ¿cómo sé que funciona adecuadamente? Puedo verificar el manómetro, cuál es la cantidad de aire, de presión de aire, que va a llegar a través de esa manguera a la herramienta. Si es menor, la herramienta no va a funcionar adecuadamente. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que sea mayor, ¿sí? Cuando la presión es tan grande que no pueda resistir capaz la manguera de almacenamiento, ¿sí? La manguera de traslado, o la herramienta. Pasan muchos problemas en ese sentido, muchas veces el compresor funciona adecuadamente, ejerce más cantidad de presión de la que tiene que ejercer y estalla. No tanto, obviamente, el compresor, pero sí la manguera de almacenamiento o la herramienta en sí misma. Pasa mucho, como dijimos, con las herramientas eléctricas. Uno de los mayores problemas que tenemos es de la manguera de transporte, ¿sí? Por ejemplo, cuando viene una citería y tiene la pistola para inflar las ruedas del neumático, o de la bicicleta, o de la motocicleta, esa manguera de almacenamiento, ¿sí? Está especificada, y tiene, en un caso, una inscripción que dice a cuánta cantidad de presión soporta. Muchas veces compran mangueras inadecuadas porque es más barata, ¿sí? Muchas veces estallan esas mangueras. Mucho problema en este sentido. Los manómetros es un instrumento de medición que debemos conocer y saber que mide la presión de cualquier tipo de gas. Voy a seguir. Sistema neumático. Cumple 3 funciones fundamentales: producción, acondicionamiento y distribución del aire comprimido.
debe producir, debe acondicionar ese aire y lo debe distribuir. ¿Sí? Siempre se acuerda de esto: producción, acondicionamiento y distribución. Tres cosas fundamentales. ¿Sí? Y explico bien. Producir, ¿qué es? Yo tengo un compresor que va a tomar aire del ambiente, lo va a comprimir. El acondicionamiento, ¿qué significa? Que lo va a comprimir a una cierta cantidad de presión. ¿Sí? Puede ser la unidad de medida puede variar, metros cúbicos, miligramos, puede variar eso. Hay diferentes tipos de unidades de presión de aire. Pero no solo debe producir, sino lo debe acondicionar. Condicionar para elevarlo a esa cantidad de presión y que esa cantidad de presión sea constante, para que la herramienta funcione adecuadamente y constantemente. ¿Sí? Cada segundo debe tener 50 metros cúbicos de presión. Se debe mantener esa cantidad de presión y mandar continuamente esa cantidad de aire. Y la distribución es cuando hablamos de las mangueras de transporte, las mangueras de almacenamiento. La manguera que es la que va a conectar el compresor con la herramienta en sí misma. ¿Sí? Tengo un compresor de aire, ¿sí? Que es el que realiza en verdad la fuerza, el depósito para almacenar ese aire comprimido, mantenerlo constante durante el periodo del tiempo. Y también tenemos otro tipo de elementos. Un elemento muy importante, como si fuera el elemento de un auto, es los filtros. ¿Sí? Ese aire que va a tomar del ambiente puede tener partículas. Imagínense en un taller que puede tomar partículas que hay en el ambiente, partículas que están limpiando, que están pasando la pintura, y pasa la cantidad de aire todo contaminado, con partículas muy chiquititas, pasa a través del compresor, no destruye. O esas partículas viajan por la manguera de transporte hacia la herramienta neumática. Corta, como si fuera papel, las mangueras, por la cantidad de fuerza que tiene esa material particulado, por más pequeño que sea. Por eso es muy importante, como cualquier tipo de auto, cualquier tipo de motor, los filtros, poder filtrar ese aire que sea adecuado, que sea limpio, sin un tipo de partículas, ¿sí? Principalmente las pequeñas partículas que hay en el ambiente que pueden dañar mucho al sistema del compresor. Tenemos reguladores que nos permiten, dijimos que tenemos el manómetro para ver la cantidad de presión, pero también la presión la podemos regular en ese sentido. Capaz tengo en un solo taller, tengo diferentes tipos de herramientas neumáticas. En un taller hay mucha cantidad de herramientas neumáticas. Pero una funciona con cierta cantidad de bares, ¿sí? O metros cúbicos, cualquier tipo de unidad de presión que ustedes quieran, ¿sí? Bares también es una unidad de presión de aire. Y otra funciona con 20, una con 50 y una con 20. ¿Voy a necesitar dos compresores diferentes? No, los mismos compresores tienen reguladores, ¿sí? Para poder regular la cantidad de bares o de metros cúbicos que va a producir. Eso a mí me permite saber que esa herramienta va a funcionar adecuadamente y me disminuye los riesgos, principalmente. Trabajar con sistema neumático, el aire comprimido, ¿sí? Es muy riesgoso. La cantidad de fuerza que tiene un sistema neumático es terrible. Inclusive el aire puede cortar. No solamente el aire puede cortar, sino también lo estoy utilizando inadecuadamente y la proyección de aire puede mandar partículas, cualquier tipo de elemento que esté cerca, lo proyecta y me golpea a mí. Proyección de partículas. Pasa muchamente en los talleres que juegan con las herramientas neumáticas, pasan muchos problemas, principalmente lastimaduras oculares por la proyección de partículas. Es un riesgo los sistemas neumáticos, ¿sí? Lubricadores, tremendamente importante, uno de los elementos, perdón, del mantenimiento preventivo, ¿sí? Acuérdense que el mantenimiento siempre es preventivo. El mantenimiento no es para arreglarlo cuando ya se ha estado defectuoso, sino que hace un mantenimiento preventivo. Uno de ellos son los lubricadores. El mismo sistema neumático, los mismos compresores, ya tienen aceite para lubricar. Se lubrica automáticamente, más allá que siempre se debe revisar las partes estructurales de un compresor, principalmente el tanque, porque el tanque, piensan que está todo el tiempo, ¿sí?, expuesto a esa cantidad de fuerza del aire. El aire es muy fuerte. El aire comprimido, que es una fuerza tremenda, que puede provocar daños en el tanque. Y un tanque a presión, ¿sí?, por más que la rotura sea minúscula, ¿sí?, dígale 2 centímetros, milímetros, cuando la acciono, esa cantidad de presión va a buscar irse siempre, va a buscar salir al ambiente. Y la presión que va a ejercer en esa pequeña rotura en ese tanque puede llegar a que se forme, literalmente, ¿sí?
Entonces, muy importante el mantenimiento preventivo y verificar la condición estructural del tanque de almacenamiento del aire comprimido. El aire es un riesgo tremendo. Y el control de aire comprimido mediante válvulas. ¿Qué significa estas válvulas? Válvulas de cierre. ¿En qué sentido? Porque por poder cortar rápidamente el traspaso de aire comprimido. Si veo que se me cayó la herramienta y la manguera de almacenamiento funciona, esa herramienta vuela por los aires, cortar rápidamente. Casi siempre tienen dos válvulas de cierre, ¿sí? Una directamente para cortar la electricidad del compresor y otra para cortar el traspaso de aire desde el compresor a la manguera. Siempre tienen dos sistemas de válvulas. Esto es un tipo de control de ingeniería, un tipo de elemento para proteger a mi persona. Por eso, cuando siempre hablamos de seguridad y higiene, hablamos de diferentes tipos de puntos. Seguramente lo han visto en seguridad 1. Siempre hablamos primero de la eliminación de riesgo, la sustitución de riesgo, los controles de ingeniería, los controles administrativos y como último recurso, el último recurso que siempre tengo yo como profesional de seguridad y higiene, ¿sí? Es el EPP. El EPP es lo último, porque yo me voy a poner una caja protectora, un casco, un tipo de elemento. Me olvidé todo segundo de las gafas. Listo, me quedé ciego. El elemento de protección personal es lo último que separa a ese riesgo de mi persona. Este sería un tipo de control de ingeniería. Y esto es lo que ustedes tienen que trabajar. En control de ingeniería. Saber, ¿sí?, qué tipo de elementos yo puedo utilizar para controlar. Un control de ingeniería también es el manómetro. Porque sé con qué tipo de presiones voy a trabajar y los riesgos consecuentes. Un control administrativo es la capacitación adecuada. Y como últimos elementos de protección personal. Miren todos los pasos que ustedes tienen que seguir antes de decirle a un operario, ponete unos lentecitos, ponete unos guantes y ponete un casco. Después del casco estoy yo. Es lo mismo que lo que vemos hoy en día en esta situación pandémica. El barbijo, muy bien. Control de ingeniería es quedarte en tu casa. Control administrativo es capacitarte de los riesgos que uno corre. ¿Sí? Hoy en día igual la situación pandémica es otro tema que es mucha tela para hablar en ese sentido. Y después, como todo tiene ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este sistema de neumático? Primero, que es muy barato. Es muy barato el sistema neumático, ¿sí? Es barato su implementación, es barato un compresor comparado con otro tipo de sistemas. Otro tipo de ventajas es una tecnología limpia. ¿En qué sentido? Utiliza aire, ¿sí? Y un sistema abierto, pero ese aire vuelve al ambiente, pero no ejerce un tipo de contaminación, ¿sí? Bastante adecuado o amigable al medio ambiente. Otra cosa es que la verdad que ese tipo de aire no es combustible, entonces no hay tantos peligros de principios de incendios, de combustión. ¿Sí? Otra cosa también, su mantenimiento es bastante fácil. ¿Sí? ¿Cómo se realiza un mantenimiento en un compresor o el sistema que utiliza? Es muy, muy fácil. No cambió casi a lo largo del tiempo. Tiene partes móviles y algún tipo de otros sistemas, pero es muy fácil, no es muy difícil su mantenimiento. ¿Y qué es lo que produce? Movimientos rápidos y gran complejidad. Principalmente movimientos rápidos. ¿Sí? ¿Genera fuerza? Sí, genera fuerza. Pero tiene otras desventajas también. ¿Sí? El ruido. Y lo podemos ver en cualquier tipo cuando vamos a los autos que prenden el compresor y empieza a sonar, parece que va a estallar todo. El ruido acá, y este agente físico, es muy peligroso. ¿Sí? La cantidad de ruido que emite un compresor, casi domiciliario, casi de los que usan las bicicleterías, es por encima de los 95 a 110 decibeles. Nosotros sabemos que ya un trabajador expuesto a 85 decibeles produce asma. En verdad ya 70 decibeles hay tipo de año. Bueno, esta cantidad de ruido que expulsa este compresor es muy perjudicial, ¿sí? Es muy perjudicial. Perdón, pero no hay silenciosos. Sí, hay algunos tipos de compresores que tienen un tipo de capa protectora sonora para no que ejerza ruido. El 99.9% hacen ruido. Hay muy pocos, lamentablemente, que tienen este tipo de sistema. Muchas veces cuando se utiliza en un tipo de industria así, se pone en un área lejana de donde están trabajando las personas y se le pone mangueras de almacenamiento, mangueras de transporte más largas, ¿sí?, para alejarme yo de la fuente de riesgo, que la fuente de riesgo sería el compresor, y el agente de riesgo físico sería el ruido. Entonces se le pone una manguera nada más. Ese sería un control de ingeniería, alejarme de esta fuente de peligro.
La gran mayoría, es tremendo el ruido que hacen, ¿sí? Mucho la cantidad de ruido que utilizan, casi todos. Porque también ese tipo de implementación de esos tipos de paneles sonoros, a veces también son muy costosos. La verdad que son bastante costosos en ese sentido. Sí, es más caro, es mucho más caro. Lamentablemente es mucho más caro los paneles antisonoros. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Perfecto, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de ventajas y diferentes tipos de desventajas como todos. Ahora, igual vamos a hablar un poquito de también, voy a pasar, permiso, perfecto. Uno de los mayores tenemos problemas, como hablamos de electricidad, son las roturas de las mangueras. Los principales accidentes que tenemos es con la manguera de transporte, por roturas mismas de la manguera, por elevarlas a una presión que no tenía que por qué utilizarse, por no utilizar el recambio, ¿sí? Por no comprar de buena calidad, por pisarlas. Ese tipo de manguera lo que va a resistir es presión interior, no presión externa. Por eso siempre ese tipo, como con las mangueras eléctricas, siempre el tendido debe ser aéreo, debe ser por encima de nosotros, nunca por abajo. Si a veces van a un lubricante, a unos elementos, vieron que todas las mangueras van por arriba y después bajan. Es una medida de protección. También el tendido de este tipo de mangueras puede suceder a tropiezos, ¿sí? O yo golpeo una manguera cuando justo está utilizando una persona y puede producir un daño. Siempre se elevan las mangueras de transporte. Muy importante el sentido. Eso ya está homologado, debe ser así. Los escapes también pueden producir, y esto es más o menos qué tipo de problemas pueden producir. A veces la compresión del aire, ¿sí? Genera partículas de agua. Y también pensemos que ese tipo de sistemas, dijimos que funciona con un lubricante, también funciona con aceite. A veces ese aire que emana de esa herramienta neumática o una pistola de aire, no es aire, no es oxígeno puro, ¿sí? Viene un poco, a veces un poco contaminado, puede generar aceites. Entonces la proyección, que a veces pasa como un chiste, de tirarse aire, puede proyectar mini partículas de aceite que pueden producir daños oculares o en la piel, ¿sí? Por un sentido, y también acuérdense que el aire a diferentes cantidades de presión corta. En sistemas de industria se utiliza para cortadores de ciertos tipos de elementos aire a presión. Corta el metal como si fuera un cuchillo, ¿sí? El aire es peligroso. Principalmente dijimos este problema de la combustión, perdón, de la proyección de ruidos, uno de los más importantes que tenemos, y a veces pasa también que se pone diferentes tipos de gases al compresor para que funcione un poco mejor o para que me genere mayor cantidad de presión, ¿sí? A veces incluso le ponen nitrógeno, con los tipos de problemas que tiene el nitrógeno. Ojo en ese sentido, a veces en sistemas grandes, neumáticos, mezclan el aire, ¿sí? Con otros tipos de compuestos de gases que no son compatibles, lo que puede producir, ¿sí? Desde explosiones, deflagraciones, incendios y otras cuestiones. Y después, ya propias del individuo, no solamente está expuesta al ruido, sino principalmente en la herramienta, lo que produce el tipo de herramienta, como es una herramienta que produce un movimiento, genera vibración. Cuando hablamos de las cuestiones ergonómicas, ¿se acuerdan de las herramientas manuales? Lo que era mano-muñeca principalmente, la vibración es un agente de riesgo. Nosotros siempre tenemos que hablar, ya de una manera más técnica, decir agente de riesgo. ¿Ruido qué es? Un agente de riesgo físico. Movimientos repetitivos o movimientos de gran medida o vibraciones de gran medida es un agente de riesgo físico, y en este caso por el movimiento de los elementos de la herramienta. Ya tenemos que hablar de las como un aspecto más técnico. Siempre hablamos de agente de riesgo y después lo vamos a catalogar. Esto para realizar adecuadamente más adelante un buen análisis de riesgo de cada herramienta, ¿sí? Más adelante yo quiero que entiendan cómo es un análisis y cómo se realiza. ¿Por qué? Pues es algo que ustedes van a hacer. Yo quiero darle no solamente conocimiento teórico, sino darle algo de práctica. El día de mañana ustedes ya trabajan. Dice, mira, tengo un taller de diferentes tipos de herramientas. Hacemos un análisis de riesgo, específicamente esto, y algunas medidas preventivas. O un procedimiento, un PTS, un procedimiento de trabajo seguro. Bueno, yo quiero que entiendan cómo se hace prácticamente. Por más que obviamente que es importante la teoría y que entiendan en este sentido, hoy en día la verdad que muchos conocimientos están acá.
Ahora, ¿cómo pasar de esto acá a lo que en verdad tenemos que hacer? Esto no te lo enseño, ¿eh? Esto te da los conocimientos, nada más. Pero en un sentido práctico, eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Otra cosa muy importante, si vamos a pasar, esto quiero que entiendan. Fusibles de aire comprimido. ¿Qué es esto que digo que es fusibles de aire comprimido? Es un elemento muy, muy bueno que se utiliza hoy en día, ¿sí? Ya 5 o 6 años, antes no existía. Es como un fusible que va en la manguera, ¿sí? Y también en el compresor. ¿Qué significa esto? Yo mando aire, el compresor manda aire a través de la manguera, ¿sí? Ahora, hay una pequeña pérdida en la manguera. ¿Es peligroso? Sí, es terriblemente peligroso. Entonces este fusible verifica, no, la cantidad de aire es menor de la que tenía que haber, esa cantidad de aire, esa cantidad de bares, la unidad de medida, es menor, porque yo estoy mandando, está produciendo motor 50, pero en realidad tengo 40. ¿Qué me significa esta baja de 10 bares? Significa que en algún lado esa manguera está rota, porque el aire está saliendo, entonces no se mantiene la presión. Entonces, ¿qué hace este fusible? Se activa como si fuera una llave termomagnética, como la llave térmica de nuestros hogares, se acciona y corta el funcionamiento del compresor o corta el traspaso del aire hacia la manguera. Es un elemento muy bueno, es un control de energía para eso, para que salte automáticamente y me dice que hay una deficiencia. O inclusive al revés. Si yo pongo el regulador en 40 bares, me genera 50, el fusible dice no, hay 10 cantidad de bares por encima de lo establecido y corta automáticamente. Un tipo de elemento muy bueno, pero no es Como un tanto. cortafuego. Exactamente, muy buen ejemplo, exactamente. ¿Sí? Como la llave termomagnética, cuando hay una temperatura excesiva, un consumo excesivo en los cables y genera temperatura, ¿qué hace la llave térmica? Cuando corto. Corta automáticamente el paso de electricidad. Igual. Lamentablemente viene en los compresores o sistemas neumáticos nuevos. En los viejos no había esto. Todavía es relativamente nuevo, lamentablemente, en ese sentido. Pero es muy importante que lo conozcan y cuando ustedes se reciban, yo porque soy viejo, ya ni lo conocía, lo conozco ahora, ustedes que son todos jóvenes, lo van a tener y va a ser todo mucho más fácil. En mi época no había nada de todo esto. Nada. Ni siquiera está reglamentado muchas cosas. Así que en ese sentido ustedes lo tienen un poquito más fácil, igual siempre hay riesgos diferentes, ¿sí? En ese sentido. Pero entonces, sistema neumático, ¿sí? Compresor, motor, tanque de almacenamiento, manguera de transporte y la herramienta de sí misma. También es muy importante la herramienta en sí misma. O sea, toda esa cantidad de energía, ¿a dónde va a ir? A la herramienta, que es la que va a ejercer la fuerza, es la que va a realizar la acción. Esa herramienta, o controlamos el compresor, controlamos con el manómetro la cantidad de bares que tiene eso, verificamos que la manguera está todo bien. Ahora, si la herramienta es inadecuada, o, otra cosa muy importante, el acople de la manguera a la herramienta. ¿Por qué? Pasa mucho en los talleres o otros tipos de elementos. Yo puedo tener un sistema neumático, 2 o 3 compresores. Herramientas tengo decenas. ¿Qué hacen? Agarran, sacan, ponen, agarran, sacan, ponen. Ese tipo de sistema tiene una protección doble, como una abrazadera, para evitar que salga la manguera. Muchas veces se hace caso omiso de eso para hacer más rápido. Y ahí cuando la manguera sale. Un golpe que me ha pasado, y lo digo en carne propia, un golpe de una manguera a 10, 30 o 40 cantidad de bares, te puede romper el hueso de la pierna. Te saca un ojo. La fuerza es como si te pegaran con un elemento contundente, con un pedazo de hierro. Es exactamente igual, ¿eh? Parte una pierna. ¿Sí? Me decía que a veces traslademos esto a presión de líquidos, que lo vamos a hacer en sistemas hidráulicos. A veces ven las mangueras de los bomberos cuando tienen que combatir un incendio, que utilizan 3 personas para poder contener esa presión. La cantidad de presión que tiene una manguera, por más que sea un compresor chiquitito, es muy fuerte y los golpes son muy dolorosos, chicos, ¿eh? Muy dolorosos. No solo eso, sale la manguera, proyecta aire a diferente cantidad de presión por todo el ambiente. Justo en ese taller había tornillo o tipo de elemento o viruta de acero. Pasa el viruta de acero y me golpea a mí. Tienen que decirme pensar no solamente la herramienta, el compresor, el almacenamiento, ¿sí? Sino también, como cuando hablamos en esto del antes, durante y después, en las herramientas eléctricas, el ambiente en el que se utiliza la herramienta. No se queden solamente con eso.
en qué ambiente, tiene unas medidas adecuadas. Inclusive pasa muchas veces esto. Este tipo de elemento proporciona aire, ¿sí? Principalmente oxígeno. Hay lugares, si es un ambiente cerrado, puede sobreoxigenar el lugar, ¿sí? Si en un taller de auto, por ejemplo, a veces en los talleres cuando es pintura, que utilizan también elementos, una pistola de pintura neumática. El sobreoxigenamiento de un lugar causa muchos daños. No solamente el dióxido de carbono o el monóxido de carbono es peligroso. La cantidad de oxígeno que hay en el aire, que nosotros necesitamos para vivir, entre 18,5 y 19,5. ¿Sí? Entre esos rangos está bien. Después lo más que tiene el aire es nitrógeno, casi un 70% de nitrógeno, y después algunos tipos de gases raros. Ahora, si yo elevo esa cantidad de oxígeno, me puedo desmayar, tengo problemas de dolores, me empieza a doler la cabeza, puede producir desmayo, la sobreoxigenación de aire. Y no solo eso, pensé que el gas más combustible de todos, o sea, el gas que más se prende fuego, es el oxígeno. Y se sobreoxigena un lugar y en cualquier taller, listo, Si quieren después les voy a subir algunos videos de algunos accidentes con pistolas neumáticas para que los tengan, para que los vean. Son terribles. La verdad que te da una bronca de cómo puede ser que no hayan hecho caso omiso a este tipo de cuestiones. Por eso es tan importante que ustedes cuando realicen los PTS, los procesos de trabajo seguro. Los procesos de trabajo seguro tienen que llegar a pruebas de BO y 3 puntos suspensivos. Por más que digan prender, tiene que estar todo. Tiene que contemplar todo lo malo que puede pasar. Siempre les digo, seguridad y higiene es pensar todo lo malo que puede pasar todo el tiempo. Si ustedes piensan todo lo malo, son un poco fatalistas, van a ser buenos profesionales de seguridad y higiene. ¿Sí? Muy importante en ese sentido. Ahora, ¿alguna pregunta con sistemas neumáticos? Acuérdense también, cuando hablamos de la herramienta también va a decir, ¿sí? Para qué tipo de presión se utiliza, Ojo, la herramienta también te dice, esta herramienta funciona a cierta cantidad de bares o metros cúbicos, para tener una unidad de medida. Saber eso cuando el tipo de compresor que voy a utilizar y cuando lo voy a regular. Y también verificar las condiciones de esa herramienta, ¿sí? Estructuralmente cómo funciona. No tenemos que dejar ningún punto al azar, ¿sí? El compresor, el tanque, la manguera, la herramienta, ¿sí? Los filtros, el lubricante, el manómetro, ¿sí? Los fusibles, los reguladores y las válvulas de cierre. Y pensar, como en todos los casos siempre, el antes, el durante y el después. Como hicimos herramientas eléctricas, siempre es así. El antes, el durante y el después, eso lo vas, porque yo se le dije que hacen esa actividad, ese tipo de actividad que es muy fácil, es lo que se realiza en un proceso de trabajo seguro. El antes, el durante y el después. Un poco más tecnificado, en cierto estilo, pero es así siempre, Los PTS y los procesos de trabajo seguro se realizan de esa manera, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Los ríos que corren, los elementos, ¿sí? ¿Todo bien? Perfecto. Acá después les puse una manera de un cuadro sinóptico, un poco mejor, ¿sí? Las ventajas y las ventajas. Otra ventaja también es que ese tipo de elemento, ¿sí? Muchas veces son muy chicos, vieron que un compresor puede ser de dimensiones chicas y se puede transportar en ese sentido, ¿sí? Entonces es un poco más fácil y es fácil también su implementación. Poner un sistema, no solamente compresor, sino poner todo un sistema neumático, cualquier taller común lo tiene. Entonces es fácil de implementar. Diferente, sí, lo que es un sistema hidráulico. Un sistema hidráulico es totalmente diferente. Utiliza otro tipo de elemento para comprimir. Utiliza un fluido, y ese fluido debe ser incomprensible. Pero cuando hablamos de comprimir fluidos, ¿sí? Los riesgos son totalmente diferentes, inclusive más peligrosos, ¿sí? Uno de los mayores peligros que tenemos cuando nosotros comprimimos un fluido, piensen en la parte igual. El sistema hidráulico es el mejor sistema para ejercer gran cantidad de fuerza. No así el sistema neumático. ¿Por qué? Por dos cosas principales y específicamente por Pascal. Porque cuando yo realizo este sistema hidráulico, casi no se pierde fuerza, casi no se pierde energía. ¿Se acuerdan cuando estaban en física? ¿Sí? Pérdida de energía, rozamiento, bueno, no importa, lo hablamos acá, no hay drama, ¿sí?
Siempre hablamos de energía, para como decía nada desaparece, todo se transforma, ¿sí? El sistema hidráulico es el mejor sistema que nosotros tenemos para producir energía y producir gran cantidad de fuerza. Usted lo ve palpablemente. ¿Por qué? Porque las grandes herramientas hidráulicas, los brazos hidráulicos, las retroexcavadoras, todas esas herramientas muy, muy grandes son hidráulicas. Un autoelevador, un Clark, los que levantan los pallets, vieron que están con las dos uñas, son hidráulicos. Es el mejor sistema que nosotros tenemos para transmitir energía y producir fuerza. Pero tenemos riesgos, ¿sí? El riesgo es que cualquier tipo de líquido, cuando yo lo comprimo, eleva su temperatura. Y eleva su temperatura mucho. Y si yo utilizo aceite, y si esa manguera de almacenamiento se desprende, ese aceite está alrededor de unos 200 a 300 grados Celsius. Me quema la piel directamente, ¿eh? Yo he trabajado mucho tiempo en obra y he visto grandes accidentes por este sentido, ¿sí? Voy a volver un segundo para que me puedan visualizar. Dejar de compartir, perfecto. Casi me llevó un poquito más de tiempo sistema neumático, casi nos estamos quedando sin tiempo. La próxima clase, sí, vamos a ver sistemas hidráulicos, pero quiero que lo veamos un poco más específicamente, ¿sí? Yo ahora le voy a subir una pequeña actividad, que es que yo quiero que ustedes piensen cuál es el riesgo más grande, según cada uno de ustedes, y una pequeña justificación de los riesgos de lo que uno está expuesto a un trabajador con un sistema neumático, solamente eso. Una breve pregunta, que la voy en medida tipo de foro, para que todos podamos visualizar las respuestas de todos. A ver cada uno qué tipo de consideración tiene. Poner cuál ustedes piensan que es el mayor riesgo al que te has puesto un trabajador cuando utiliza este tipo de sistemas neumáticos. ¿Sí? Solamente eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias por poder venir a la clase. Me encanta que puedan participar. La próxima clase